Revelado. Como estas 12 sorprendentes formas de comer batatas transforman la salud de los mayores, don Miguel, un abuelo de 70 años que había sido el corazón y el alma de su familia, veía como su propio cuerpo se volvía un campo de batalla. Su salud, una vez robusta, ahora parecía ceder ante los años. Recordaba sus días de fortaleza, como si fueran de otra vida. Sus hijos, preocupados, comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo miradas de angustia y miedo. La presión aumentaba. ¿Y si no llegaba a ver crecer a sus nietos? Esa idea lo llenaba de un profundo malestar. Cada bocado que consumía, cada susurro que escuchaba, alimentaba sus dudas y su ansiedad. Aún así, había algo que lo mantenía ocupado entre todo ese caos: la batata. Un tubérculo humilde y despreciado en su comunidad, un visitante inusual en su cocina. La noticia sobre sus beneficios lo había intrigado. Pero, ¿realmente podría ese simple alimento cambiar su destino? La voz de la tradición resonaba en su mente, cuestionando si valía la pena desviarse de los platillos familiares que habían pasado de generación en generación. No puede ser tan sencillo, pensaba, con la mente acelerada y respiración irregular mientras cocinaba, luchaba con sus pensamientos. Recordando cómo sus abuelos lo habían guiado, pero también rebotando entre el miedo a lo desconocido y el deseo de mejorar. ¿Acaso soy un anciano al que se le ha caído la fe? Se retorcía las manos, tratando de convencerse de que no, de que aún había esperanza. Cada receta que inventaba se convertía en una lucha, un grito interno que suplicaba no rendirse. Pero la resistencia de sus seres queridos era fuerte, incrédulos de las propiedades de la batata. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su familia discutía sobre los beneficios de la comida tradicional frente a sus nuevas creaciones con batatas, la tensión era palpable en la mesa. Miradas de desconfianza se cruzaban con sus intentos de explicar los poderes del tubérculo. La angustia lo envolvía, y cada palabra que salía de su boca era como una puñalada de incertidumbre. No hallemos esa paz, por favor, deseaba, observando cómo sus hijos y nietos se resistían al cambio, como si la batata fuese un recordatorio de pobreza, de escasez. ¿Acaso me ven como un tonto?, se preguntaba, sintiendo el sudor deslizándose por su frente. El clímax llegó inesperadamente, cuando su nieto, estudiante de nutrición, le pidió que diera una charla en la universidad local. Al principio, la idea lo aterraba. Nervioso, imaginaba un auditorio lleno de rostros despreciativos, riéndose de su entusiasmo por un alimento que consideraban sin valor. La imagen de su familia observándolo desde el fondo, con una mezcla de preocupación y escepticismo, intensificaba su miedo. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasará si no logro inspirarles? El peso de sus dudas creció, formando un nudo en su pecho. La posibilidad de un cambio, que parecía brillante, ahora se tornaba oscura y desalentadora. En un instante sombrío, se dio cuenta de que su legado podía estar en peligro, y ese pensamiento lo paralizaba. ¿Podría verdaderamente transformar no solo su dieta, sino también la percepción de su comunidad hacia la batata? La respuesta seguía desvaneciéndose en un mar de incertidumbres mientras se preparaba para dar un salto de fe, sus pasos resonando pesadamente en el camino que apenas se comenzaba a trazar. Don Miguel se encontraba solo en la cocina, el aroma de las batatas asadas impregnando el aire. Un instante de paz se había logrado en medio del torbellino emocional que lo rodeaba. Mientras picaba las verduras, cada corte del cuchillo se sentía como una decisión. ¿Por qué debería dar ese discurso?, se preguntó. Las voces de su familia, resonando en su mente, eran un eco constante que lo desgastaba. Su mente, un campo de batalla, intercambiaba ideas creativas con la crítica interna. El reto era más que solo hablar en público, se trataba de demostrar que podía adaptarse, moverse hacia adelante a pesar de la presión y el miedo. Las seguras palabras de su nieto estaban ahora incrustadas en su pensamiento. Abuelo, la experiencia vale más que cualquier reluctancia. Compártele a otros lo que te cambiaron la vida. Pero, ¿y si no lograba inspirarlos? ¿Y si su legado se desmoronaba ante la indiferencia,
La noche anterior había pasado revisando artículos sobre alimentación saludable y batatas. Se sorprendió al descubrir cómo ese sencillo tubérculo podía impactar la salud. Era más que un alimento, era potencial. Se llenó de información, como si cada nueva idea lo llenara de combustible para su autoestima. Comenzó a visualizar la forma en que podía articular su mensaje, a presentar la batata no solo como un alimento sino como una esperanza. La visión se expandía, pero aún el temor ante lo desconocido lo hacía tambalear durante todo el día. Mientras se preparaba para el discurso, su mente se debatía entre anticipación y preocupación. Sus hijos seguían mostrándose escépticos, reafirmando sus viejas creencias y dudando de su capacidad para ser un defensor del cambio. Esa resistencia le generaba un dilema interno. ¿Debería abandonar la batalla por la aceptación familiar o seguir adelante con lo que sentía como su misión? A medida que se acercaba la hora del evento, la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Sus manos temblaban levemente mientras arreglaba su chaqueta. Creyó ver la imagen de sus abuelos dándole un último empujón que enternecía su determinación. Decidió que no podría dejar que sus dudas afloraran. Necesitaba apelar a su propio viaje de transformación, el cual podía resonar con otros. Al llegar al auditorio, sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. El espacio era más grande de lo que había imaginado y lleno de personas jóvenes con miradas expectantes. Pensar en sus nietos lo llenaba de valentía. Querían verlo brillar, querían no solo un abuelo que contara cuentos, sino uno que inspirara acción. Se sintió invadido por un impulso, tenía que ser un ejemplo, un puente entre sus tradiciones y la modernidad. Al subir al escenario, don Miguel tomó un profundo respiro. Su voz, aunque temblorosa al principio, comenzó a cobrar fuerza. Explicó no solo los beneficios de la batata, sino la historia que había detrás de su elección. Mientras hablaba, observó en los rostros del público la curiosidad de encenderse. Aunque el camino sería arduo, su coraje resonaba en cada palabra pronunciada. Pero, al final de su charla, algo inesperado ocurrió. Un estudiante del público se levantó, preguntando directamente sobre sus experiencias con la culpa y la tradición. Ahí, en ese momento, don Miguel se enfrentó a un nuevo dilema: hablar de sus miedos o mantenerse en su nuevo rol como autoridad en un ámbito desconocido. ¿Sería capaz de seguir confrontando las críticas, incluso cuando su propia familia dudaba de él? La tensión creció mientras su mirada buscaba el rostro de su nieto entre la multitud. ¿Aceptaría el desafío de ser su propio defensor, a pesar de aquellos que no veían el valor de su mensaje? La decisión estaba a punto de desbordarse, llevándolo a una nueva etapa de su viaje hacia la aceptación de sí mismo y la reivindicación de su legado. Don Miguel sintió como el aire se le escapaba al enfrentarse a la pregunta del estudiante. La sala se había vuelto un laberinto donde cada mirada sobre él se convertía en un ladrillo de autoexigencia. No era solo un discurso sobre batatas, era una confrontación con su propia historia, sus miedos profundamente arraigados. Sin embargo, en lugar de sentirse aplastado por la presión, un ardor interno comenzó a despertar en su corazón. Ponderó por un momento la pregunta, recordando cómo las normas familiares lo habían moldeado. Nunca se había sentido cómodo expresando sus verdaderos sentimientos, siempre había sido el que tragaba su orgullo por el bienestar de los demás. Pero esa noche, en ese auditorio lleno de gente joven, se dio cuenta de que tenía la oportunidad de redefinir su narrativa. Era el momento de dejar atrás el miedo a ser juzgado. Vivir con culpa, comenzó, su voz cobrando fuerza, es como cargar un peso innecesario que nos impide avanzar. Notó que algunas cabezas se movían, entendiendo que su historia resonaba. Mis tradiciones han sido una brújula en mi vida, pero también pueden convertirse en cadenas si no estamos dispuestos a adaptarlas a nuestros tiempos. Las palabras fluyeron con más confianza. Habló de cómo había asimilado la carga de las expectativas familiares y cómo, en ese proceso, había olvidado su propia voz. Recordaba a su padre hablando de los sacrificios, y su madre enseñándole el valor de la disciplina, pero también había aprendido que la vida era más que solo seguir un camino trazado por otros. Cada frase era un paso firme hacia su reivindicación personal. Relató sus descubrimientos sobre la batata, como había encontrado en ella no solo un alimento sino también una metáfora de su propia transformación. Así como la batata, también nuestros sueños pueden estar encerrados bajo tierra, esperando ser desenterrados y expuestos a la luz. Vio cómo la audiencia comenzaba a cambiar. Las miradas atentas pasaron de la curiosidad al interés genuino, y en sus rostros pudo ver el reflejo de sus propias luchas internas. Por primera vez, se sintió como un agente de cambio. Al concluir su intervención, un aplauso brotó, el eco de sus palabras reverberando con fuerza.
Sin embargo, no era el aplauso el que lo alimentaba. Era el reconocimiento interno de que había comenzado a liberarse de las ataduras de su pasado. Sus hijos, antes incrédulos, ahora parecían contemplar lo que él había traído a la mesa. Esa noche, don Miguel comprendió que su verdadero legado no era solo la continuidad de tradiciones, sino la apertura a nuevos caminos. Mientras se alejaba del micrófono, los nervios se desvanecieron, pero un diálogo interno rugía. Había dado un paso crucial al enfrentar sus miedos, pero la mirada del estudiante seguía presente en su mente. La pregunta había abierto una puerta que debía ser explorada. Estaba realmente listo para enfrentar la profundidad de sus miedos y como la culpa había moldeado sus decisiones, al regresar a su asiento, sintió el peso de la autoaceptación empezando a llenar el vacío de las inseguridades acumuladas a lo largo de los años. En ese instante, decidió que su viaje apenas comenzaba. Había despertado algo en el que necesitaba ser explorado con más fuerza. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las luces del auditorio brillaban como faros, guiándolo hacia lo desconocido. Don Miguel sabía que tenía que confrontar una nueva realidad, el hecho de que su discurso había sido solo el inicio de una transformación mayor, una exploración más profunda de su identidad. ¿Cómo podía seguir desenterrando su pasado y encontrar su voz auténtica en este nuevo camino? Era un dilema que lo esperaba al regreso a casa. Don Miguel caminó hacia su auto, sus pasos más ligeros que nunca, como si cada uno de ellos rasguñara el asfalto con la frescura de un renacer. La brisa que soplaba esa noche no era solo aire, era una promesa. Una promesa de que todo lo que había guardado en su interior podía ser desatado, liberado. Sin embargo, en su mente, las preguntas persistían, haciéndose eco de sus miedos pasados. Esta noche, había compartido su historia ante los demás, pero ¿cómo continuaría esta narrativa en su vida personal? Al sentarse al volante, encendió el motor y dejó que el ruido del motor le sirviera de acompañante mientras pensaba en la conversación producida dentro de él. La pregunta del estudiante había activado un mecanismo que no estaba preparado para manejar. Nunca se había considerado un experto en emociones, y esa vulnerabilidad revelada estaba en conflicto con la imagen de padre y esposo que creía que debía proyectar. Podía permitir a sí mismo ser más que un simple soporte dentro de su hogar. Mientras conducía, se dio cuenta de que había algo profundo en el que necesitaba ser expresado. Sus hijos siempre habían admirado la figura de su padre fuerte. Sin embargo, esa imagen no reflejaba la complejidad de sus emociones, su lucha interna con la culpa y las expectativas. Había cultivado el silencio como un modo de mostrar amor, pero se preguntó si esa misma actitud les había enseñado a reprimir sus propios sentimientos. Esa noche jugaría con la idea de cómo podría abrir más esas compuertas emocionales. Se imaginó conversando con su hijo mayor, enseñándole que no había vergüenza en la vulnerabilidad y que los hombres también podían llorar. Con su hija, podría compartir el valor de tomar decisiones basadas en sus deseos y no solo en las expectativas de otros. Había tanto que desconfiaba de su propia voz, como si habitar el espacio de sus emociones lo arrastrara de nuevo al pasado. Pero derrotar ese miedo era esencial. Al llegar a casa, una vez más la sombra de sus antiguas inseguridades intentó hundirse en su mente. Pero esta vez, los pensamientos eran diferentes. La imagen de la batata volvía una y otra vez. Esa verdad palpable sobre el alimento, escondido bajo tierra, podía ser testigo de su realización personal. Tal vez era el momento de hacer de su hogar un espacio de vivencias auténticas. Podía comenzar cocinando batatas con su familia, haciendo de cada comida un ritual de descubrimiento emocional, no solo físico. Decidido, se acercó a su hija que leía en la sala. ¿Quieres ayudarme en la cocina?, le preguntó, intentando ocultar la emoción que brotaba a raudales. Para su sorpresa, ella sonrió radiante, dejándose llevar por el entusiasmo. Cocinar batatas suena genial, papá. Mientras trabajaban juntos, don Miguel comenzó a hablar sobre su niñez, las historias de su familia y la simbología de las tradiciones que habían forjado su vida. Palabras fluyeron y se creó un espacio para el diálogo genuino. Las manos que pelaban y cortaban batatas hicieron que las emociones se entrelazaran con la risa y la comodidad de lo cotidiano. De repente, su hijo entró y, tras escuchar las historias de su padre, se sintió impulsado a unirse. Don Miguel observó cómo sus hijos interactuaban, entre curiosidades y risas, y algo despertó aún más en su interior, el anhelo de ser un ejemplo de autenticidad, un precursor de lo que quería que fueran sus descendientes. Una vez que la cena estuvo lista, la familia se sentó a la mesa, cada uno con un plato de batatas y una historia que contar. Era su oportunidad de enseñarles que la vulnerabilidad no era una debilidad,
sino la fortaleza necesaria para forjar conexiones auténticas. Mientras compartían la comida, los corazones parecían abrirse, como la batata al calor. En ese momento de unión, don Miguel comprendió que había empezado a desenterrar no solo la dulzura de las batatas, sino también la riqueza de su propia esencia. No obstante, un dilema pasó a ser su compañero de mesa. ¿Realmente podía sostener esta transformación en su vida diaria? ¿Hasta qué punto sería capaz de mostrar su verdadero yo sin temor a ser juzgado por su propia familia? Era un camino que apenas comenzaba, y cada paso que tomaba parecía desafiar sus antiguos patrones. Mientras el último bocado desaparecía en su boca, la inquietud se apoderó de él nuevamente. Había logrado un avance, pero el mundo seguía acechando, y las creencias firmemente arraigadas no se desvanecerían fácilmente. ¿Qué desafíos tendría que enfrentar para consolidar esta nueva forma de relación con sus seres queridos? Las batatas podrían haber sido el inicio, pero aún quedaban muchas capas por explorar. La semana siguiente transcurrió entre un mar de emociones y descubrimientos. Cada mañana, don Miguel se despertaba con un renovado propósito. Quería ser el padre y esposo que su familia necesitaba, uno que no temiera mostrar sus debilidades. Sin embargo, la realidad diaria desafiaba esa determinación. Cada vez que pensaba en abrirse, una sombra del pasado aparecía, recordándole los momentos en que su vulnerabilidad había sido objeto de burla o rechazo. Un día, mientras recalibraba sus pensamientos a través de una taza de café, reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquella noche de cocinar batatas. Había sonrisas en su hogar, pero el miedo persistente todavía acechaba bajo la superficie. ¿Y si sus hijos no comprendían su deseo de ser más que un pilar inamovible? Tenía que dar un paso más allá de las palabras. La transformación no se limitaría a una cena, necesitaba ser un modelo a seguir con acciones. Decidió comenzar con su hijo mayor, Julián, un adolescente que comenzaba a enfrentar las presiones externas que lo rodeaban. Don Miguel buscó el momento adecuado, notando la forma insegura en que su hijo a veces navegaba su entorno, como si estuviera buscando validación en cada paso. Fue entonces que reunió el valor para llamar a Julián al jardín. «Julián, ¿te gustaría acompañarme a hacer ejercicio?». La pregunta resonó, y aunque su hijo mostró cierta reticencia, la curvatura de su sonrisa brilló en sus ojos. Mientras corrían juntos, la conversación fluyó de manera natural. Hablaban de su día a día, de deportes y escuela, pero en algún momento, don Miguel sintió que el camino hacia una conexión más profunda estaba emergiendo. ¿Alguna vez te sientes abrumado por las expectativas? ¿O, ya sabes, por lo que se espera de ti como hombre? El silencio inmediato fue revelador. Julián se detuvo, como si la pregunta abriera una puerta que había estado cerrada. A veces sí, papá. Me da miedo no cumplir con lo que todos esperan. Don Miguel sintió una punzada de empatía. Se dio cuenta de que había un ciclo de silencio en el que ambos había estado atrapados. Escucha, hijo. A lo largo de los años, he creído que mostrar mis sentimientos era un signo de debilidad. Pero ahora creo que la fuerza está en ser honesto sobre lo que sentimos. Las palabras de don Miguel provocaron una chispa de curiosidad en Julián. Comenzó a compartir sus miedos, sus inseguridades en la escuela, y cómo la presión lo llevaba a reprimir su voz. Cada confesión era un paso hacia la luz, donde don Miguel podía ver la lucha de su hijo reflejada en su propio pasado. De regreso a casa, el rostro de su hijo irradiaba alivio. Habían creado un espacio seguro para la vulnerabilidad, un intercambio cargado de valores que desafiaban la noción tradicional de masculinidad. Sin embargo, una inquietud seguía presente en la mente de don Miguel. Sabía que revelarse ante su hijo fue solo el primer paso, pero ahora se encontraba lidiando con un nuevo dilema: cómo aportar este enfoque emocional a su relación con su esposa, Clara, quien había construido a su lado un hogar basado en la fortaleza y el orgullo. Al llegar a casa, la visión de Clara en la cocina recordó la complicidad que habían construido a través de los años. Pero también recordó las conversaciones silenciosas que no habían tenido, el tipo de conversaciones que dan forma a las conexiones más profundas. Decidió que era el momento de abrirle su corazón también, de demostrarle que la vulnerabilidad no es solo una carga, sino una oportunidad para crecer juntos. Mientras la cena se cocinaba, tomó aire y la llamó. «Clara, ¿puedo hablar contigo sobre algo que ha estado en mi mente?». Su tono era firme, pero su pulso se aceleraba. No había vuelta atrás, y con cada palabra, la historia se transformaba. Las batatas en la mesa parecían simbolizar no solo un elemento en su dieta, sino el comienzo de un nuevo menú emocional, uno compuesto por diálogos sinceros y crecimiento mutuo. Sin embargo, mientras se sentaban, la pregunta persistía.
¿Hasta dónde llegarían sus transformaciones para mantener a flote esta nueva forma de ser? Cada paso era aterrador, y una nueva revelación se asomaba en el horizonte. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de abrirse por completo y enfrentar las reacciones de su esposa? La incertidumbre se arremolinaba en su interior, preparándolo para lo que vendría. La tensión en la cocina era palpable. A medida que don Miguel formulaba su pensamiento, se preguntaba cómo Clara reaccionaría al descubrir su vulnerabilidad. Ella siempre había sido su roca, fuerte y decidida, y había dedicado años a edificar una relación basada en la confianza del rol que ambos ocupaban. Pero ahora, él necesitaba reconfigurar esa base. Clara, comenzó con una voz que reflejaba un poco de incertidumbre, he estado reflexionando sobre cómo a veces me resulta difícil hablar de lo que realmente siento. Quiero ser más abierto contigo y con los chicos, pero la mirada de ella se oscureció por un instante, como si él mencionara algo prohibido. ¿Pero qué? ¿Te sientes infeliz?, preguntó, ajustando un mechón de cabello detrás de su oreja, una señal de inquietud. No, no es eso. Es que siento que he tenido miedo de mostrar una parte de mí que creí que era débil. Recientemente, me di cuenta de que mis viejos hábitos de ser simplemente el pilar económico, el hombre que no se queja, no son suficientes. Quiero que ustedes me vean tal como soy, con mis miedos y mis inseguridades. Quiero que nuestros hijos vean que ser vulnerable no es un signo de debilidad, sino de fuerza. El silencio se asentó en la habitación, cargado de un significado mayor al que él podría comprender en ese momento. Clara parecía procesar lo que había dicho, sus ojos buscaban su sinceridad. ¿Y qué esperas que suceda con esta revelación? ¿Qué debería hacer yo con ello? La pregunta lo golpeó en pleno pecho. Quiero que trabajemos juntos para crear un espacio en el que todos estemos cómodos hablando sobre lo que sentimos, sin miedo a ser juzgados. No quiero que los niños crezcan con la idea de que un hombre fuerte no tiene derecho a llorar, o que la vulnerabilidad es una señal de debilidad. Cada palabra parecía estar tallando una nueva narrativa en su relación, un enfoque radical para la forma en que podían comunicarse. Sin embargo, temía que una vez que abriera esa compuerta emocional, ya nada sería igual. Clara elevaría el tono, y a sus ojos, el cambio podría parecer drástico o, peor, innecesario. Por mucho tiempo he asumido que, en nuestra relación, ser fuerte es ser inquebrantable. Pero lo que quiero es aprender a ser un poco más como tú, abierta, honesta, continuó don Miguel, siempre consciente de su posición, cuestionándose si estaba siendo egoísta al querer que Clara también se adaptara. Pero la reacción de Clara fue inesperada. Miguel, siempre he admirado tu fortaleza, lo que has logrado por nuestra familia. Pero nunca pensé que hubiera un trasfondo tan complejo en cómo sientes. Esto me hace reevaluar cómo he manejado mis propios sentimientos. Había un hilo de conexión que, al ser jalado, destapaba viejas conversaciones que habían quedado en pausa. Había luchas personales en ella que nunca había compartido, así como la carga de mantener una imagen sólida. Eran dos personas que, a lo largo del tiempo, habían construido muros alrededor de sus vulnerabilidades. Quizás podemos comenzar haciéndonos preguntas más profundas, ones que nunca hemos abordado, sugirió Clara. Como por qué ambos sentimos que necesitamos ser tan fuertes. Tal vez no sea solo tú, Miguel, tal vez yo también necesito dejar caer algunas de mis propias barreras. Ese instante fue una revelación, una chispa que unió sus deseos de transformar la relación. Habían creado un espacio donde ambos podían ser frágiles y fuertes simultáneamente. Mientras se perdían en esa conversación, una inquietud se instaló en el fondo de su mente. ¿Sería esto suficiente para sostenerlo, o los viejos patrones volverían a asomarse si comenzaban a lidiar con emociones tan profundas? La noche continuó, pero la sensación de que había más en juego persiste, como una marea que se eleva sin control. Lo que él había considerado como un simple paso hacia la honestidad, podría implicar abrazar un torbellino de emociones ocultas que debían ser enfrentadas. Don Miguel sintió que su viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío era cómo navegar sus propios temores ahora que tenían el camino abierto. ¿Podrían realmente soportar el peso de las verdades que descubrieron el uno del otro? ¿Y a qué nuevas profundidades se adentrarían en su relación? La incertidumbre lo envolvió, dejándolo con una inquietante pregunta. Al abrir su corazón, ¿hablarían también sobre los secretos que siempre habían mantenido a raya? La posibilidad de enfrentarse a su propio pasado lo hacía temblar. Don Miguel se sentó en el borde de la cama, los ecos de la conversación con Clara resonando en su mente.
La bruma emocional que había despertado en él no solo revelaba fragilidades, sino una perspectiva completamente nueva sobre su rol como padre y esposo. Las palabras de Clara le hicieron cuestionar no solo su forma de ser, sino la esencia misma de su identidad. Comenzó a construir un plan en su mente, un paso a paso que le permitiría integrar esta nueva apertura emocional en su vida diaria. Tal vez aún podría ser el pilar de su familia, pero un pilar que también danzara con sus sentimientos, no uno que se mantuviera rígido y distante. Sin embargo, era un proceso aterrador, pero necesario. La idea de compartir su vulnerabilidad era intrínsecamente contradictoria a lo que había aprendido a lo largo de los años. Los hombres no lloran, los hombres no dudan. Pero, al mismo tiempo, había una nueva sensación de libertad, un alivio apenas perceptible que comenzaba a gestarse en su interior. Mientras intentaba procesar todo esto, se enfrentaba a un dilema moral interno. Enfrentarse a sus propios temores y permitir que su familia se adentrara en esa dinámica significaba despojarse de la armadura que lo había protegido durante tanto tiempo. Las revelaciones de Clara sobre sus propias luchas solo aumentaron su agitación. ¿Acaso su fortaleza nunca había sido suficiente? Estaba claro que había un dolor oculto en ambos, un dolor que había evitado por muchísimo tiempo. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, buscando una vía de escape en la rutina habitual. Sin embargo, notó que sus hábitos de cocina, su meticulosidad en la preparación de cada platillo, se estaban desvaneciendo. En lugar de dejarse llevar, comenzó a reflexionar sobre el significado de cada acción. Cocinar no era solo una tarea, era una manera de conectar, de expresarse. Cada ingrediente representaba una emoción que no había expresado, y al incorporarlos en sus platos, tal vez también podría enfrentar sus miedos de una manera tangible. Tal vez podía transformar esas batatas en un símbolo de su nuevo enfoque hacia la vida. Comenzó a experimentar con recetas que incluyeran batatas, un alimento que había traído a la familia. Quería que cada bocado hablara de su deseo de romper el ciclo de represión. Y si, al compartir estas comidas, también compartiera una parte de mi viaje, pensó. Esa noche, decidió preparar una cena especial. Mientras las batatas se cocinaban, se vio envuelto en un soliloquio interno. Cada trozo que cortaba era un eco de sus nuevas decisiones. La cocina se convirtió en su laboratorio emocional. Cabeceó, consciente de que la cena era no solo un acto de alimentación, sino una invitación a una conversación más profunda. Cuando Clara y los chicos se sentaron a la mesa, don Miguel sintió que el ambiente estaba cargado de una energía diferente. Era un espacio donde cada uno podía ser un poco más auténtico, un poco más vulnerable. Con cada mordisco, anhelaba que se sintieran cómodos para compartir sus pensamientos y sentimientos sobre la vida, sobre el dolor, sobre la fortaleza, pero también sobre la fragilidad que habían estado ignorando. Pero a medida que todos participaban en la cena, comenzó a dudar. ¿Acaso estaba siendo demasiado ambicioso al esperar que todo cambiara en un solo día? La ansiedad crecía a medida que cada bocado se consumía. Clara sonrió, pero en su mirada había un destello de preocupación. ¿Realmente querían adentrarse en estas aguas profundas? Se encontró preguntándose si su esfuerzo realmente resonaría con su familia, o si habían dado un paso demasiado grande demasiado pronto. En ese estado de incertidumbre, la conversación pasó de la comida a los sueños de los niños. Pero antes de que pudiera abrirse sobre su verdadera intención de hacer ese cambio, la pequeña Sofía preguntó algo que lo dejó paralizado. «Mamá, ¿me dirías si papá alguna vez llora?» La pregunta cortó el aire. Todos los ojos se volvieron hacia don Miguel. Su corazón se aceleró. Era el momento perfecto para abrirse, pero salió una voz dentro de él que cuestionó si realmente estaba preparado. ¿Iban a dar un paso hacia adelante o quedarían atrapados en sus viejas dinámicas? Sintió que el tiempo se detenía. La idea de ser completamente sincero lo hacía temblar, pero también era el instante que definía su camino. Las decisiones que tomara en ese preciso momento podrían marcar un antes y un después en su vida familiar. ¿Respondería con la verdad, permitiendo que la vulnerabilidad se adueñara de la mesa? ¿O retrocedería a su zona de comodidad? Su mente se debatía entre los antiguos hábitos y la nueva libertad que tanto anhelaba. Pero, ¿realmente podría enfrentarse a la verdad que tanto había escondido? Las palabras estaban en la punta de su lengua, listas para ser pronunciadas. El silencio en la mesa se volvió ensordecedor. Don Miguel sintió como su respiración se volvió entrecortada, como si cada latido de su corazón resonara en su pecho. Miradas expectantes, pequeñas pero llenas de curiosidad, lo empujaban hacia una elección que jamás había imaginado tener que enfrentar. Mientras Sofía repetía su pregunta, un torrente de recuerdos flotó en su mente,
las veces que había reprimido las lágrimas, las noches en las que la tristeza le había visitado, encubierta tras una sonrisa. Con cada pensamiento, la armadura que había llevado durante años se sentía cada vez más pesada, abrumadora. Su instinto era aferrarse a la imagen del padre fuerte y perfecto que sus hijos conocían, pero Clara lo había empujado hacia una confrontación que ya no podía evitar. En lo profundo, sabía que aquello no solo impactaría en su vida, sino que estaba en juego algo más grande, el legado emocional que dejaría a sus hijos, a medida que las miradas continuaban fijas en él. Una vibración de desasosiego lo invadió. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, sintió que debía aprovechar este momento. Una pequeña chispa de valentía se encendió en su interior. Sí, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. He llorado. He tenido miedo y he sentido dolor. Las palabras le brotaron con la misma inercia que había guardado durante tanto tiempo. Era como si cada sílaba liberara una parte de él que había estado encerrada. El impacto de sus palabras resonó como un eco. Clara lo miró, con una mezcla de sorpresa y orgullo. Los niños, sorprendidos, observaron a su padre por primera vez de una manera que nunca antes habían hecho. La barrera que los separaba había comenzado a desvanecerse en el aire denso de la habitación. Sin embargo, la siguiente pregunta de su hijo menor, Lucas, desvió el camino que había comenzado a surcar. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué llorar? La voz del pequeño era sincera y pura, algo que don Miguel no había considerado en su reflexión. Era una llamada a la conexión que había estado buscando, un puente hacia una conversación que ahora se hacía necesaria. Porque no siempre soy fuerte, y está bien no serlo, respondió don Miguel con un tono que trataba de ser firme pero que lo decía con vulnerabilidad. La verdad se presentaba a ellos con la luz de una revelación, y de repente, la cena se convirtió en un viaje hacia la autenticidad. Con cada palabra, se sentía más ligero, como si cada lágrima contenida le diera espacio a nuevas emociones que reclamaban ser expresadas. La confusión dio paso a la curiosidad. Poco a poco, los niños comenzaron a abrirse, a compartir sus propios sentimientos sobre sus miedos y retos en la escuela, en la vida. La noche se convirtió en un festín de intercambio emocional, y en ese ambiente el dolor se fue convirtiendo en risa, en comprensión, en la promesa de abrazar sus vulnerabilidades como familia. No obstante, en el fondo, la inquietud persistía. Aunque el diálogo era reparador, la pregunta seguía latente, ¿era este solo el comienzo o una senda más profunda hacia lo desconocido? La sensación de que aún había mucho por desentrañar lo llevó a cuestionar si otras verdades ocultas podrían salir a la superficie. Al finalizar la cena, una tensión nueva comenzó a formarse. Don Miguel se preguntaba si su sinceridad las había acercado, pero también si había abierto una puerta que tal vez no podría cerrar. ¿Cuáles eran ahora las implicaciones de esta nueva transparencia? Mientras la risa y el amor llenaban su hogar, la sombra de un nuevo temor se dibujaba en su mente. ¿Cómo manejarían juntos esas verdades si alguna vez resurgieran? El desafío de ser auténtico ante sus hijos había comenzado una transformación profunda, pero ahora la pregunta seguía resonando. ¿Estaba preparado para enfrentar no solo sus propias emociones, sino también las de su familia y los secretos que quedaban ocultos en su interior? La conversación había cambiado, pero ahora se abría ante él un abismo inexplorado que desafiaba todo lo que había conocido. Don Miguel se quedó en la cocina, con las manos apoyadas en la mesa y la mirada perdida en el brillo de los platos aún sin lavar. El eco de risas y palabras compartidas seguía resonando en su mente, pero el alivio momentáneo se tornó en preocupación. La conversación que había comenzado era solo el primer paso en un camino lleno de incertidumbres. Su mente parecía una tormenta desatada, cada pensamiento chocando con el otro mientras se preguntaba cómo manejaría la nueva apertura que había creado. ¿Hasta dónde debía llegar su sinceridad? No había más espacio para seguir escondiendo vulnerabilidades, pero su papel como padre seguía pesando en su corazón. Al día siguiente, cuando sus hijos se marcharon a la escuela, decidió buscar un lugar tranquilo en la casa. Pasó a su estudio, donde había trabajado durante años en informes y reuniones que lo habían mantenido alejado de sus emociones. Mirando la estantería repleta de libros sobre liderazgo y superación personal, se preguntó si había alguna guía que pudiera ayudarlo a navegar su nuevo rol. Abrió uno al azar, una obra sobre la vulnerabilidad como herramienta de liderazgo, y comenzó a leer. El autor describía cómo admitir debilidades podía servir de inspiración y fortaleza, no solo para uno mismo, sino también para quienes nos rodean. Las palabras resonaron en él, haciéndole cuestionar si lo que había revelado durante la cena podría ser, de hecho, el inicio de un nuevo tipo de liderazgo familiar. Sintió un impulso nuevo,
un deseo de continuar ese camino. En lugar de dejar que el miedo lo gobernara, decidió que debería transformar su vulnerabilidad en una herramienta para fortalecer los lazos con sus hijos. Tal vez podría planificar actividades que los invitaran a explorar juntos sus emociones, a crear un espacio donde el dolor y la alegría coexistieran con naturalidad. Comenzó a esbozar una idea en una libreta, un pequeño taller familiar donde cada uno pudiera compartir sus experiencias y sentimientos. Le sorprendería ver cuántas conexiones se podrían forjar si todos se animaban a desnudarse emocionalmente, a ser genuinos sin temor al juicio. Esa noche, al recoger los dibujos que sus hijos habían dejado sobre la mesa, notó que en ellos había un reflejo de sus propios temores y sueños. Eran más que simples garabatos, eran una pieza del rompecabezas familiar que estaba descubriendo. Emocionado, planeó ese taller en su mente. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿cómo reaccionarían sus hijos al enfrentar un nuevo nivel de conexión? La incertidumbre era abrumadora, pero la sola idea de compartir un momento tan profundo lo llenaba de expectativa. Las sonrisas y la alegría de la cena anterior no se desvanecerían así como así. Don Miguel anticipaba el impacto de este próximo paso, pero también sabía que abriría la puerta a nuevas discusiones, a desafíos emocionales que podrían poner a prueba la valentía que comenzaba a cultivar. Sin embargo, cuando se preparaba para dar ese salto, una sensación de aprensión volvió a invadirlo. ¿Sería capaz de sostener la honestidad en todas sus formas? ¿Podría lidiar con el desbordamiento de emociones que se avecinaba? La conexión que anhelaba crecía cada vez más, pero las habrá consecuencias si el camino se tornaba más complicado de lo esperado. Al caer la tarde, una certeza se radicó en él: era el momento de actuar, de enfrentar ese nuevo capítulo en familia. La sutil promesa de las conexiones genuinas le daba aliento, pero al mismo tiempo, lo llenaba de dudas. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría? Mientras se sentaba con su nueva libreta, sintió que la próxima conversación podría llevarlos a un territorio emocional aún más complejo. La tensión se tornaba palpable, y él se preparaba para la revelación que podría cambiarlo todo. Don Miguel se encontró en la calma de la mañana. Una luz suave iluminaba su cocina mientras preparaba batatas para el desayuno. Cada corte del cuchillo resonaba como un mantra en su mente, recordándole la transformación que había comenzado. La cena emocional que compartió con su familia había sido más que un simple intercambio de palabras. Había sido el primer paso hacia un nuevo legado, uno en el que la honestidad y la vulnerabilidad se erguían como pilares fundamentales. Desde aquel momento, la presión que había sentido sobre sus hombros se había atenuado en gran medida. Allí, picando las batatas, recordaba las sonrisas de sus hijos, el brillo en sus ojos tras la revelación de su humanidad. La risa había sido un bálsamo, dando paso a un diálogo que, aunque tembloroso al principio, prometía ser una continuación constante en sus vidas. A medida que cocinaba, su mente divagaba sobre el taller familiar que había concebido. Había comenzado a vislumbrar su forma, un espacio donde cada miembro de la familia pudiera traer algo personal, un objeto significativo, una anécdota o incluso sus propios dibujos. Quería que ese instante fuera un refugio seguro para la vulnerabilidad, un lugar donde compartir no implicara ser juzgados, sino ser escuchados y comprendidos. El día llegó y, con nerviosismo, invitó a su familia a la cocina. La mesa de la sala, adornada con batatas, se convirtió en el punto focal del encuentro. «Hoy es un día especial», dijo don Miguel con voz firme pero cálida. «Quiero que compartamos algo de nosotros mismos. No solo lo que nos hace felices, sino también las dificultades que hemos enfrentado». La reacción inicial fue de sorpresa. Clara lo miró con una mezcla de orgullo y miedo, pero animada por la sinceridad de su esposo. Sofía y Lucas intercambiaron miradas confusas, pero la curiosidad de saber qué era lo que su padre había comenzado a construir llenó el aire de expectativa. El taller comenzó con un simple acto. Cada uno eligió una batata y compartió una historia relacionada con ella. Para don Miguel, era más que un tubérculo, era un símbolo de las capas que había desgastado a lo largo de su vida. Mientras sus hijos hablaban de sus sueños y temores, notó que ellos también comenzaban a abrirse, dejando escapar sus preocupaciones, pero también sus risas y anhelos. La conexión se fue forjando con el paso del tiempo. Lucas reveló su miedo a decepcionarse en los deportes, y Sofía compartió sus inseguridades sobre sus amistades en la escuela. Al escuchar estas historias, don Miguel pudo acercarse cada vez más a sus hijos, desvaneciendo las barreras que los separaban. Poco a poco se sintió la transformación en el ambiente. Las batatas simbolizaban no solo la salud, sino también la forma en que podían cultivar su relación familiar. En ese espacio, la vulnerabilidad dejó de ser un tabú. Su esposa, Clara, se unió al diálogo.
También hay momentos en que siento que debo ser fuerte para todos ustedes. Pero he aprendido que compartir mis propios temores me hace más fuerte, compartió con seguridad. Entonces, fue su turno. Con voz clara y una profunda respiración, don Miguel se adentró en el mar de su propia historia. He aprendido que esconder mis emociones me ha llevado a perderme a mí mismo. La fortaleza no radica en la falta de fragilidad, sino en el coraje de mostrarlas. Al final de esa noche, la familia no solo había compartido batatas, sino que habían cimentado una nueva forma de estar juntos, un hogar donde las historias podían resonar sin miedo, donde el diálogo se deslizaba suave entre la risa y las lágrimas acumuladas. La inquietud que don Miguel había sentido en un principio se transformó en un orgullo genuino por su familia y por la valentía que todos habían demostrado. Con el tiempo, don Miguel sintió que el camino por el que habían decidido avanzar había comenzado a construir puentes, no solo entre él y sus seres queridos, sino en su comunidad también. A menudo se encontraba hablando sobre la importancia de compartir y escuchar, a partir de su propia experiencia. Ya no se sentía un anciano al que se le había caído la fe, había renacido en un nuevo ser, uno fuerte, vulnerable y genuino. Mirando hacia atrás, don Miguel comprendió que los desafíos eran oportunidades disfrazadas, que las batatas no solo habían transformado su dieta, sino que habían revolucionado su vida. La confianza sólida que había instaurado en su familia se reflejaba en su rostro. Había conquistado el miedo que una vez lo invadió y, en lugar de ser un eco de rigidez, había dejado de lado la armadura para convertirse en un agente de amor y comprensión. Más que nunca, se sintió completo. Don Miguel había logrado la resolución que tanto anhelaba. Su legado no sería silenciado por la culpa ni las expectativas. Ahora, todas las batatas se cocinaban con un nuevo sentido de propósito. En ese hogar, donde los sentimientos fluían libremente, la vida se desbordaba no solo de risas, sino de una conexión genuina y profundamente humana. Ahora, si te ha conmovido esta historia, es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta transformación.